Voy a hablar del proyecto de investigación que he terminado este semestre, el primer proyecto de investigación que he realizado en la Universidad de Antioquia en la convocatoria para estímulos para el primer proyecto. Se titulaba Espacio y tiempo en la vida humana y su experiencia en el arte. En ese proyecto yo intentaba mostrar un intercambio intelectual y una colaboración entre un filósofo alemán que se llama Martin Heidegger y un artista, escultor vasco-español, Eduardo Chillida. ¿En qué consistía el proyecto? Bueno, el proyecto consistía en resaltar, indagar una dimensión de la investigación, de la colaboración entre este filósofo y del Chillida, del cual ya se ha escrito, investigar una dimensión que todavía no es conocida entre los estudiosos de la obra de Chillida y de Heidegger. Se trata de una colaboración en torno a un libro de bibliófilo, también se llaman libros de artista, en el cual los dos trabajaron conjuntamente. Heidegger escribió un texto titulado El arte y el espacio y Chillida realizó una serie de litocollages, como los llamaba él, y una litografía. Lo que no es conocido es que a esa colaboración precedió un intercambio intelectual entre los dos. Pues Heidegger se interesó mucho por las ideas filosóficas de este escultor español vasco, Eduardo Chillida, que era enormemente poético y filosófico en todo su pensamiento, en su forma de tratar el espacio, el tiempo, temas de lugar, de límite. Entonces Heidegger se interesó muchísimo en lo que Chillida pues pensaba sobre estos conceptos y cómo los trabajaba luego en su obra. Lo que averigüé con ayuda de la familia Chillida hace unos años es que hubo un incidente del cual pues hasta la publicación que he hecho yo hace poco no se tenía constancia, al menos entre los estudiosos de la obra de Heidegger. Se trata de lo siguiente: cuando se conocieron Heidegger y Chillida en 1968 en una galería suiza en St. Gallen, en Suiza. Eso fue en noviembre, creo que el 23 de noviembre de 1968. Heidegger le pidió, se interesó mucho por lo que Chillida pensaba sobre estos conceptos de espacio, tiempo y arte, en los cuales Heidegger estaba trabajando intensamente en relación con el arte en esos años. Y lo que no es conocido es que 2 meses después, justo el 23 de enero, a través de uno de los dos galeristas de la galería, Franz Larese, Heidegger le pidió a Chillida que le mandara todo lo que hubiera escrito sobre el espacio. Chillida es que tenía la costumbre de hacer apuntes, de apuntarse reflexiones tipo aforismos, algunos tienen como una forma casi como de haiku, apuntarse pues todas sus reflexiones que eran altamente filosóficas y con una forma muy poética, muy sugerente y muy profunda. Heidegger, en el primer encuentro en esa galería, tuvo pues mucho intercambio con él a través de un intérprete que Heidegger llevó, y supo pues de Chillida que Chillida hacía esos apuntes. Entonces Heidegger estaba escribiendo ese texto sobre arte y espacio y en enero todavía no tenía el texto terminado. Eso es algo que se puede deducir de la carta que me dio la familia Chillida y a través de la cual yo supe que Heidegger le pidió a Chillida todo lo que hubiera escrito sobre el espacio. Tengo que contar la cronología para que se sepa un poco el marco y los objetivos del proyecto. La cronología, que era uno de los puntos que yo tenía que corregir en tantos estudios donde se iban copiando errores, sobre todo fundados en un estudio que aparece en un libro de un alemán, Heinrich Wigand Petzet, en el cual él describe sus diálogos con Heidegger entre 1929 y 76. Ese libro también está traducido al español. Wigand Petzet en ese libro cuenta que Heidegger conoció a Chillida y que enseguida tuvo el texto del arte y el espacio y que sin muchas palabras ellos se entendieron. Entonces Chillida hizo la parte, digamos, artística y Heidegger la parte filosófica.
Entonces a mí me tocaba corregir ese error, rectificando que sí hubo mucho interés por Heidegger en lo que pensaba y escribía Chillida y que hubo mucho intercambio. Entonces, ¿qué es lo que agravaba un poco el trabajo mío de investigación? Pues el hecho de que todos los estudiosos que han escrito sobre el encuentro de Heidegger y Chillida, sobre todo los filósofos, todos se remiten siempre a la misma fuente de Heinrich Wieland Petzet, que contiene además algunos errores más de la cronología. Y por otro lado, las entrevistas que Chillida fue dando a lo largo de los años después del encuentro con Heidegger también contienen errores de cronología. Claro, la memoria falla. Entonces Chillida confunde momentos, exposiciones, encuentros con Heidegger. Para mí era importante rectificar esa cronología porque en el periodo entre el primer encuentro entre Chillida y Heidegger y la finalización y presentación del libro, que eso fue en octubre, el 12 de octubre de 1969, en ese periodo de casi un año es donde se produjo, eso era mi tesis, mi hipótesis de partida, un intercambio intelectual tan fértil, de manera que ideas y reflexiones de Chillida entraron de una manera constructiva y sustancial en ese texto que Heidegger estaba escribiendo. Entonces yo tenía que demostrar de alguna manera que sí existía, tenía que encontrar esa selección de escritos que Chillida le mandó a Heidegger, tenía que investigar cuándo fueron los encuentros, si hubo después otro encuentro más entre Chillida y Heidegger, y además tuve que demostrar que en el momento en el que Heidegger pidió a Chillida estos textos, Heidegger todavía no tenía terminado su texto. Bueno, pues tras muchos viajes, eso lo tengo que resumir un poco, que hice a diferentes lugares, centros, archivos, museos, me fui a San Sebastián varias veces, hice pesquisas en la casa de Eduardo Chillida, en Ineaes, en San Sebastián, en el norte de España. La familia Chillida siempre fue muy, muy generosa, abriéndome todos los espacios, facilitándome todas las posibilidades, los medios para que yo pudiera hacer mis investigaciones. También investigué en el archivo de Chillida Leku, viajé a St. Gallen, a Suiza, a la galería que ya está cerrada, pero bueno, a los lugares donde se encuentran por un lado el legado escrito, por otro lado el legado artístico de la galería, con lo cual tuve que ir a los archivos de St. Gallen, de la Biblioteca de Cantón, y finalmente también tuve encuentros con una de las nietas de Heidegger, Almut Heidegger, que a su vez también me ayudó, lo voy a contar enseguida, me ayudó mucho a la hora de transcribir los manuscritos que encontré, igual que su hermano Arnulf Heidegger, que es el administrador del legado de su abuelo, de Martin Heidegger. Bueno, entonces finalmente en Alemania, en un archivo que queda cerca de Stuttgart, encontré la selección de, no solamente de los escritos que Chillida le mandó, pero no encontré los escritos en español, sino lo que encontré era una selección, de esa selección que Chillida había mandado, que Heidegger mismo, quizás con la ayuda de su traductor, hizo al alemán, con lo cual era todavía más sensacional el hallazgo. Y no solo eso, sino en ese archivo encontré también otro manuscrito del que nadie tenía constancia, ni los Heidegger, ni Chillida, ni ningún estudioso. Y eran unos papeles, unos apuntes escritos a mano por Heidegger sobre Chillida, titulados Chillida. Entonces me tocó, luego después de otras investigaciones, hallé también los originales de los manuscritos de Chillida, que están en unos cuadernos de apuntes que se encuentran en San Sebastián, en Chillida Leku, en el archivo del Parque de Esculturas de Eduardo Chillida. Una de las cosas que tuve que hacer con los manuscritos escritos a mano era transcribirlos. Transcribirlos quiere decir, es un trabajo bastante complicado porque la letra de Heidegger era, por un lado, bastante particular y además él utilizaba una letra antigua alemana, que ya escrita, que ya no se usa.
Entonces ahí me ayudó muchísimo Almut Heidegger y también su hermano Arnulf Heidegger a la hora de descifrar, de transcribir estos manuscritos, los cuales me dieron muchas luces junto con la selección que Heidegger había traducido de los escritos de Chillida para hacer un análisis completamente nuevo, que nunca se había hecho así antes, ¿no?, del texto, el arte y el espacio escrito por Heidegger para ese libro que conjuntamente realizó con Eduardo Chillida. Se publicó, bueno, resumiendo filosóficamente, para mí fue muy importante darme cuenta de que hay dos conceptos y la manera de relacionarlos Chillida que fueron claves para Heidegger, y eso es el concepto del vacío, una concepción de un vacío engendredor del que nacen, brotan los lugares, que por otro lado, según la concepción chillidiana, esos lugares que brotan del vacío son las cosas mismas, es decir, la escultura no es solo una cosa, no es solo un objeto material, es un lugar, ¿no? De eso ya había escrito y hablado Heidegger, pero la manera de vincularlo con el vacío fueron pistas que él supo y aprendió con las conversaciones de Chillida y a través de los escritos. Entonces realmente creo que pude mostrar que hubo un intercambio realmente sensacional entre dos estrellas del mundo filosófico, uno del mundo filosófico, otro del mundo del arte y escultórico, dos de los máximos representantes, cada uno en su campo, del siglo XX. En esta publicación, que le digo, esta es la revista Pensamiento, es una revista de investigación e información filosófica editada por la Universidad Comillas en Madrid, que es una revista indexada muy buena. Sacaron un número especial que se titula El encuentro plural de la filosofía y las artes. El artículo mío es el principal, es el primero que abre una serie de artículos de encuentros sobre filosofía y arte. Y entonces aquí se ve, incluso en la nota editorial sacan una foto de Chillida y Heidegger y en este, bueno, se ven, por ejemplo, la primera página de este libro de arte, de artista, entre Chillida y Heidegger, con la letra manuscrita de Heidegger, con el comienzo de su texto, y un lito collage en este lado, en el cual ustedes se ven que el vacío juega un papel muy importante. También se recoge aquí, en este cuadro, la selección de los textos traducidos por Heidegger y el correspondiente español de los originales de Chillida, y la primera página, la más extensa, de los apuntes de Heidegger sobre Chillida. Entonces yo estoy muy contenta. También han salido otros resultados en otras revistas como indexadas, como una inglesa que se llama Bulletin of Hispanic Studies, en la cual hablo de toda la faceta filosófica de Chillida, y otra que fue la última publicación, una revista indexada que saqué a finales del 17 en Eidos, revista editada por la Universidad de los Andes, y también escribí algo en Gotas de Tinta. Entonces estoy muy contento, sobre todo que haya podido publicarse esto en un número especial de Pensamiento, porque realmente creo que con esta investigación se abre una perspectiva completamente nueva y además se muestra algo en lo que yo estoy muy interesada desde hace muchos años, en un diálogo entre diferentes disciplinas, entre diferentes formas de entender la vida, el espacio, el arte, y mostrar lo fructífero que puede ser un diálogo, por ejemplo, entre la filosofía y el arte.